Seguimos hablando de financiación con nuestros siguientes invitados en Hablando con Crédito. El año 2022 ha supuesto un cambio para el panorama financiero. La guerra de Ucrania, la crisis energética y el aumento de la inflación han sumido a la población en un clima de incertidumbre y volatilidad. A nivel hipotecario, en el 2023 se prevé como año en el que los tipos de interés se mantendrán al alza, las ofertas de hipotecas fijas descenderán y las subrogaciones hipotecarias y las hipotecas mixtas cobrarán mayor importancia. Por otro lado, los expertos coinciden en destacar otras tendencias financieras que vale la pena comentar: el auge de la banca digital, la intermediación financiera o la subrogación hipotecaria. Para hablar más de ello, tenemos hoy en nuestro programa a nuestros siguientes invitados: Luis de Paz, consultor financiero del Banco UCI; Jordi Carabella, Financial Business Manager de Grocasa Hipotecas; y Benito Cerezo, formador en Grocasa Hipotecas. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. La primera pregunta que os quería hacer antes de empezar este debate era: me gustaría que cada uno exprese su opinión sobre la situación actual del sector financiero en España. Es decir, ¿qué tendencias se prevén para este 2023? ¿Empiezo yo? Sí, por ejemplo. Bueno, el 2022, lógicamente, como bien has dicho, ha sido un año de grandes cambios, ¿vale? Sobre todo marcado por el auge del incremento del Euribor, que no se había visto pues, en los últimos años. La previsión para el 2023, pues a priori, es que continúe subiendo. Como dices, el Banco Central Europeo ha adoptado esta medida principalmente para controlar la inflación, y a pesar de que todavía se empiezan a ver algún pequeño resultado, pero todavía no es suficiente, y se estima que seguramente durante el 2023 adopte nuevas medidas, con lo cual pues, el Euribor a priori seguirá subiendo. Hay que ver un poquito pues, cómo afecta esto, sobre todo pues, a lo que es el mercado inmobiliario y la concesión de nuevas hipotecas. Bueno, yo creo que la tendencia en este 2023 principalmente vendrá marcada por un indicador que será la morosidad. Si no incrementa la morosidad, creo que los bancos seguirán concediendo hipotecas y se pueden mantener niveles del 2022. Dependerá también, como dice Benito, de la estabilidad del Euribor. Bueno, yo en este caso tengo que decir que es un año un poco de incertidumbre. La subida de tipos de interés hace que irremediablemente las cuotas aumenten. La gente que ha comprado hace poco tiempo a tipo fijo no se va a ver afectada, pero la gente que compró antes de la entrada de tipos fijos se va a ver afectada obligatoriamente. Si no hay cambios en salarios, por ejemplo, pues las economías se van a resentir, con lo cual sí que entiendo que puede haber un poco más de incertidumbre a la hora de nuevas contrataciones, por lo que tú bien decías, que es que cambia el paradigma, no se ofrecen tipos fijos por todas las entidades y los que se ofrecen son a un precio más alto, con lo cual obliga a subir las cuotas y se reduce la capacidad de ahorro de las familias, con lo cual un poco incertidumbre hay. Pues nos quedamos con estas tres introducciones y comenzamos hablando del Euribor, que se mantuvo en valores negativos hasta abril de 2022, cuando alcanzó valores positivos por primera vez desde 2016. En los meses posteriores siguió su ritmo ascendente y actualmente se sitúa en valores cercanos al 3,3%. En cuanto al volumen de hipotecas firmadas, el último dato ofrecido por el INE señala que en octubre del 2022 se firmaron 41.022 hipotecas a nivel nacional, que supone un aumento respecto al mismo periodo del año pasado del 13,5%. Entonces, la primera pregunta que os lanzo para iniciar este debate es: ¿bajará el número de hipotecas firmadas en 2023 con la subida del Euribor? ¿Debemos alarmarnos? ¿Y qué se espera del sector inmobiliario y financiero? Como bien dices, durante el 2022 prácticamente, a pesar de que el Euribor ha ido subiendo, pues el número de venta de inmuebles y el número de hipotecas ha ido incrementando respecto a un ritmo, además, batiendo récords respecto a lo que se había dado en el 2021. Sí que es verdad que en el último trimestre se ha notado ya cierta desaceleración, pero aún así estamos en números de hipotecas concedidas y de inmuebles vendidos muy buenos. ¿Qué se espera en el 2023? A ver, seguramente pues no se va a crecer al mismo ritmo que se venía dando en los años anteriores. Seguramente pues hay una moderación en cuanto al crecimiento de número de hipotecas y de venta de inmuebles respecto a otros años, pero yo creo que hay unas bases sólidas en el sentido de que las familias o digamos el cliente en España tiene una fuerte cultura de compra.
tiene además también pocas otras alternativas habitacionales en cuanto a alquiler, dado el precio de los mismos y la escasa oferta, y los bancos, a su vez, a pesar de que las condiciones han endurecido en cuanto pues, a la capacidad de pago que exigen para poder conceder una hipoteca, dado el aumento del tipo de interés, siguen queriendo dar crédito, que es lo principal y lo más importante respecto a otras situaciones que hemos vivido en el pasado. Por lo tanto, yo estimo que puede haber una moderación en cuanto a la concesión de hipotecas y venta de inmuebles, pero aún así va a haber una demanda fuerte y va a ser un buen año. Bueno, yo voy a empezar por el final. En cuanto a debemos alarmarnos, creo que la respuesta es no. Sí que hay que ser un poco más precavido. O sea, las familias lo que ahora tienen es muchísima más información, con lo cual son más precavidas a la hora de acceder a la compra de vivienda. Entonces, los indicadores, Jordi lo decía en su entrada respecto al tema de morosidad, ¿qué van a hacer las entidades? Intentar controlar el riesgo. Cuando digo controlar el riesgo es, con subida de tipos, es lo que decía antes, igualmente, suben las cuotas, entonces la familia tiene que poder pagar esa cuota. Pero es que el resto de subidas, tipo inflación, precio de alimentos, precio de energía, hace que la capacidad de ahorro, la capacidad de pago se vea disminuida, con lo cual la banca va a tener que moderar, porque tiene que tener en cuenta esas subidas adyacentes para poder dar acceso al crédito, con lo cual pues va a haber un poco más de precaución a la hora de concesión del crédito. Es verdad que tienen que seguir concediendo, la banca tenemos que seguir concediendo crédito para ese acceso a viviendas y tal, pero siempre tiene que estar un poco más moderado ante pues, estas subidas de tipo de interés, con lo cual yo, alarmarse no, porque hemos venido de una crisis muy, muy grande en el 2008, que ahora no tiene nada que ver el paradigma que hay. Ahora mismo es un tema más energético, guerra, inflación, pero no tiene tanto que ver con un catacrá, con un boom inmobiliario como hubo en el 2008, con lo cual lo que hay que tener es un poco más de precaución, pero no alarma. Y la siguiente pregunta que os quería lanzar en este debate es, como expertos hipotecarios, ¿qué productos recomendáis contratar con la subida del Euribor? ¿Qué es lo que están ofreciendo los bancos y qué tendencia estáis viendo en las personas que se quieren asesorar? Bueno, pues aquí voy a empezar yo. Entonces, en este caso, mi recomendación a nivel, no entidad, sino a nivel personal, o sea, es si se puede acceder a crédito a tipo o fijo o con un mixto donde te den un periodo a tipo fijo largo de un tercio, la mitad de la hipoteca, algo que te dé una cierta estabilidad, va a dar tranquilidad a las familias. Mi recomendación siempre cuando trato con un cliente es si pueden acceder a ese tipo de hipoteca tranquila, o sea, la fija es completamente tranquila. Entonces, pero un tipo mixto con un plazo largo, las hipotecas en España, pese a que sean concedidas a 30 años, tienen una duración de 14, 15 años de vida útil, con lo cual contratar unos periodos a tipo fijo largos son muy recomendables y muy sanos, hacen que puedas planificarte tu economía familiar y personal, con lo cual mi recomendación siempre es contratar tipos fijos o mixtos con un periodo fijo largo, inicial. ¿Vuestra opinión es la misma? Sí, como bien dice Luis, al final lo que notamos en la demanda de la gente que viene, digamos, solicitándonos una hipoteca es al final una cierta seguridad ante la inestabilidad o la inquietud que le provoca pues, la posible evolución del Euribor a corto y medio plazo. En el mercado sí que es verdad que las entidades cada vez están restringiendo más la concesión o la oferta que tienen a nivel de hipotecas a tipo fijo y están potenciando el variable. Claro, esto para muchas personas, el contratar una hipoteca tipo variable, sí que les causa bastante recelo. En esta situación lo que aconsejamos pues, puede ser contratar, como bien ha dicho Luis, una hipoteca a tipo mixto, quiere decir un primer periodo inicial a tipo fijo, dependiendo un poquito pues, de las necesidades de cada persona. Hay diferentes productos en el mercado a los cuales podemos acceder, y luego variable. De esta manera, como bien dice Luis, se cubre, digamos, ante esa posible subida del Euribor a corto o medio plazo y, se espera, que el Euribor retome, pues unos valores más habituales ya pasados unos años. Hay que tener en cuenta también que la media histórica del Euribor es del 2%, entendiendo que la situación que estamos viendo ahora pues, es algo que no va a ser lo habitual a lo largo de los años. Sí, yo creo también que las hipotecas mixtas, este ejercicio y el que viene, cogerán peso. Si más no, todas las entidades, prácticamente todas, ya las tienen en su portfolio de hipotecas, y las que no las tienen ya se lo están planteando para no perder cuota hipotecaria. Creo que es un buen producto hoy por hoy poder entrar en una hipoteca mixta para garantizarte una tranquilidad en los próximos años.
es cierto que, si me permites, es cierto que hay mucha gente, no hay cultura de esa hipoteca mixta. O sea, quiero decir, se ha tendido a hipoteca tipo variable previo a la crisis y luego todas a tipo fijo. El tema es culturizar a la gente porque se le ha vendido que todas las hipotecas eran a variable y antes nadie quería un fijo y ahora ha pasado todo lo contrario. Se le ha metido a la sociedad que todo se tiene que contratar a fijo y no todo es blanco o negro, hay matices en el medio. Esas hipotecas a tipo mixto te dan una cierta tranquilidad. Hay gente que querrá ser más agresiva, que pensará que el Euribor va a volver a bajar y querrá entrar contra el mercado a variable para acogerse a una posible bajada de tipos de interés, pero habrá gente que todavía quiera ser precavida y coger algo a tipo más largo como fijo. Entonces hay mixtos de muchas variedades, desde 3, 5, 10, 15 años incluso. Entonces hay un abanico grande de hipotecas y la gente tiene que saber que estas están en el mercado y existen y pueden acogerse a ellas, que no todo es fijo, todo es variable. Entonces es importante que la gente lo entienda. ¿Y a qué creéis que se debe este desconocimiento de las hipotecas mixtas? Es un producto que no existía. O sea, quiero decir, todo se daba variable, un año fijo, resto funcionaba contra el mercado, ibas contra el mercado, Euribor subía, tu cuota subía, Euribor bajaba, tu cuota bajaba. Y luego estaba la gente, pues más, a lo mejor era de una generación anterior, que siempre había contratado hipotecas a muy corto plazo, a unos tipos de interés altísimos, como pueden ser nuestros padres y tal, 18%, pero claro, eran hipotecas que duraban un año, 2 años, incluso letras de cambio antes de que nacieran incluso las hipotecas. Entonces, este tipo mixto ha venido generado por una demanda real en el que la gente, pues eso, no quiere ni una cosa ni la otra. Realmente la gente lo que piensa es que siempre le están engañando. O sea, cuando estás en tipo variable es porque todo el mundo pensaba que no, que el banco gana con el tipo variable. No, no es cierto. Y antes cuando decían, no, me están ofreciendo a fijo y todo el mundo la está haciendo a variable, pues pensaban que ese fijo era porque el banco siempre ganaba. No, son productos que se ofrecen para el tipo de personalidad y el tipo de familia. No todo el mundo tiene la misma situación económica. Hay gente que no le repercute, o es una hipoteca pequeña que le da igual que sea muy variable. Y hay gente que dice, no, yo me quiero asegurar y me quiero garantizar toda la vida de la hipoteca, pese a que pague un poco más, porque los tipos fijos siempre van a ir un poco más altos que los tipos variables. Sí, como bien dice Luis, al final es que había muy poca oferta de hipotecas a tipo mixto, había muy pocas entidades que lo ofrecieran. Y además, en el contexto en el que nos encontrábamos en los últimos años, también era un producto que a priori, claro, luego visto lo que ha pasado, pues quizá pues, lo pone un poco en entredicho, pero que pudiera parecer menos interesante en un contexto de Euribor negativo y sin perspectivas de que pudiera subir. La gente, pues entonces, el que quería estabilidad, pues cogía una hipoteca a tipo fijo, que estaban al 1% o en torno al 1%, con lo cual pues, ya tenía esa estabilidad asegurada, además a un tipo de interés prácticamente pues, regalado, ¿no?, entre comillas, o pagando muy pocos intereses, y el que apostaba porque el Euribor continuara en esos valores, pues cogió una variable para ahorrarse el máximo de intereses posible o pagar la mínima cuota posible. Entonces el mixto quedaba un poquito ahí en tierra de nadie y no cubría una necesidad real de la población en ese momento. Yo creo que lo que nos ha costado más o lo que nos está costando más es cambiar la mentalidad del consumidor. Es decir, hasta hace poco las hipotecas a tipo fijo no se hacían en España, había casi el 100% se hacían variable. De repente cambiamos todo a tipo fijo, todos a tipo fijo y ahora de repente pues, lo más atractivo para el cliente va a ser la hipoteca mixta, ¿no? Ese cambio de mentalidad es la que cuesta hacer entender muchas veces al cliente. Pues si os parece vamos a pasar a otro tema para continuar con este debate, y es que otra de las tendencias financieras que ha repuntado en los últimos años es el crecimiento de la banca digital. Según Statista, la penetración media de la Unión Europea de la banca en línea es de un 58%. Entonces, con este dato lo que os quería preguntar es ¿cómo veis y cómo valoráis este dato y qué beneficios tiene el uso de la banca digital? Bueno, al final, pues la sociedad va hacia cada vez más a ello. Lo que busca es la comodidad, las compras online, y sí que es verdad que, sobre todo acentuado a raíz del COVID, pues la contratación de hipotecas online pues ha disparado. De hecho, digamos, desde Eurocasa pues implantamos el servicio para contratación de hipotecas online, el servicio online a raíz del COVID. Y es un servicio que no ha parado de crecer en estos últimos años, porque al final cada vez es mayor la demanda de contratación online de hipotecas.
hipotecas, al final lo que la población o la gente busca es comodidad, y al final le da una serie de ventajas, pues que puede acceder a cualquier producto, a un servicio como el nuestro, que de hecho pues si no tuviéramos presencia geográfica en ese sitio pues no podría acceder, y puede acceder pues desde su casa. Por lo tanto, pues yo creo que cada vez es un servicio, o la banca digital pues que ha venido para quedarse, y que pues en los próximos años de hecho creo que va a ir en aumento. Creo que el mercado ha evolucionado digitalmente a raíz de la pandemia. Sigo pensando que tenemos mucho trabajo por delante, pero sí que es un servicio que cada vez demandan más los clientes. Creo que hoy en día se puede hacer básicamente todo online, pero sí que las inversiones tendrían que ir mucho más enfocadas a las contrataciones online. Aún hay muchos procesos que las entidades financieras necesitan que sean presencialmente. Poco a poco creo que iremos digitalizando un poco la sociedad y avanzando en este aspecto. Para mí el mundo digital ya ha venido para quedarse, evidentemente. Lo primero que te da es un cierto anonimato, y luego la gente no quiere perder tiempo. Entonces, con un mismo mail está pidiendo 7 propuestas a 7 entidades, las cuales está recibiendo y tiene la posibilidad de compararlas en su casa sin contar con nada ni con nadie, con su propia perspectiva. Es cierto que todavía hay gente que luego tiende, es lo que dice Jordi, que todavía no tiene ese cambio de mentalidad y todavía tiene la necesidad de acercarse a su entidad de confianza para ver si todo lo que le están diciendo por esos mails de recepción online son real. Entonces, hay mucha gente que todavía no tiene una concepción 100% digital, pero cada vez más, porque es eso, o sea, lo tienes cómodo en tu casa a cualquier hora, porque tú puedes estar pidiendo una solicitud de hipoteca o de asesoramiento a las 10 de la noche en tu casa, y ya te digo, se lo mandas a 7 bancos y a las 24 o 48 horas te están respondiendo. Gestores como ellos hay un montón ahora mismo en el mercado, con lo cual, claro que para la gente es mucho más cómodo. Entonces, ha venido para quedarse y vamos, no tiene intención de irse, yo creo. Y a la hora de pedir una hipoteca, ¿es igual de sencillo hacerlo de manera presencial que de manera online? ¿El proceso es igual, es distinto? Sí, de hecho sí, es igual de sencillo, incluso pues a veces más, pues porque no te tienes que desplazar prácticamente pues para nada, con lo cual en ese sentido pues no tienen que tener ninguna preocupación ni ninguna inquietud a la hora de hacerlo. Se le puede dar soporte incluso pues con videollamadas, etcétera, pues para no perder ese feeling, ¿no?, que puede haber un poquito pues en lo que es la tramitación presencial. Por lo tanto, pues por nuestra parte, al menos desde Growcasa, ningún problema. Vamos, creo que ofrecemos las máximas garantías. Porque, Luis, comentabas que hay gente que aún, para acabarse de tenerlo todo claro, se acerca de manera presencial en algún momento del proceso. Lo que comentabas de las videollamadas, si se hace videollamadas, ¿se ahorran el ir presencialmente, o de todas formas hay gente que hace videollamada más el ir? A ver, yo entiendo que tiene que haber un poco de todo, pero es verdad que una videollamada al final te da esa cercanía que necesitas. Al final, tú lo que necesitas es un poco ver a la persona que está de frente tuyo y saber que detrás de esa llamada, detrás de ese teléfono, detrás de ese mail, hay una persona física. Si lo ves, si la hablas directamente, pues te va a generar un feeling y a lo mejor ya no tienes esa necesidad de acercarte a tu entidad para contrastar, porque ya te lo están poniendo fácil, ¿no? Entonces, yo lo valoro mucho, ¿no? Que, por ejemplo, ellos desde Growcasa den esa alternativa al cliente para poder verse, para poder asesorarse y ver que detrás hay una persona. En el fondo, la gente sí que quiere el toque humano. O sea, que decir, ¿se puede hacer todo digital? Sí, pero el toque humano siempre va a estar. Y si luego tienes la disponibilidad, tienes la inmensa fortuna de que o compras en el mismo sitio, pues acercarte a la firma o cuestiones que le den ese toque humano que es necesario. Pero ciertamente no en todos los casos. Hay gente que empieza el proceso digital, habla con alguien por teléfono o por mail y termina el proceso de manera digital, y es igual de satisfactorio que si fueras a tu banco y estuvieras todo el día ahí en la puerta, pues a entregar cada uno de los papeles. También el hecho de digitalizar, poder mandar una foto, poder mandar por WhatsApp una documentación. Y luego las entidades también han entrado en temas de seguridad para enviar, yo que sé, un extracto bancario. Hay mucha gente que tiene miedo a enviar un extracto bancario por mail por miedo a la ciberseguridad. Ahora hay procesos de banco a banco en el que el cliente simplemente dando un clic y autorizando
el banco emisor se lo lanza al receptor donde quiere estudiar la operación y es completamente seguro, con lo cual hay que tranquilizar también en el envío digital, que es lo que suele ser algo de lo más peliagudo a la hora de gestionar una hipoteca online, el qué pasa con mi documentación, dónde la envían, dónde la tramitan. Pues esto está mucho más perfeccionado y el cliente puede consultar qué va a pasar con su documentación para que quede totalmente tranquilo y pueda hacer el proceso completamente online. Yo creo que nosotros en Grocasa Hipotecas, el departamento de online, este acompañamiento que bien comenta Luis y Benito, es total. O sea, desde el primer asesoramiento hasta el estudio de la propia operación y el acompañamiento hasta el día de la firma. Creemos que es el momento único para el cliente y hay que acompañar hasta el final. O sea, el asesoramiento se hace todo online y el acompañamiento es todo online, pero sí que el proceso lo cerramos el día de la firma en notaría y se puede gestionar de la misma manera presencialmente que online, y así lo estamos demostrando. ¿Y hay algún perfil claro de persona que se decante por las hipotecas online? Bueno, a priori puede haber un poquito pues, la creencia de que solo es la gente más joven o de una edad, de un perfil, digamos, pues, más joven el que contrata este tipo de hipotecas, pero al final nosotros nos encontramos al final que la demanda nos viene de gente de toda edad. Sí que es verdad que predomina pues, seguramente pues, las personas de una generación o más joven, pero hay de todo, o sea que realmente tampoco es exclusivamente, o es un producto que está exclusivamente destinado a este tipo de personas.